A pensar más con Rosa María Palacios. Caso García, este libro que ha resultado siendo tan popular y tan vendido, es el relato de las peripecias de los congresistas del año 90 al 92 por llevar a Alan García a juicio, investigar sus delitos y finalmente que sea acusado y condenado. Como ustedes saben, ese proceso se frustró con el golpe de 1992, pero el libro tiene una serie de pistas interesantes. El libro hacía referencia al informe Sibina, el miembro de la Corte Suprema, al cual le toca formular la denuncia contra Alan García. Porque ustedes saben que cuando uno es presidente, se te juzga de frente en la Corte Suprema. El Congreso acusa, y el informe, que tiene más de 80 páginas, había estado perdido en el tiempo, pero ha sido rescatado. Doctor, ¿qué dicen estas 80 páginas? Bueno, en realidad, en ese entonces, el ex vocal supremo Hugo Sibina actuó como vocal instructor, que es el vocal de la Corte Suprema que designa la misma Corte para que haga la investigación, porque como tú bien has señalado, cuando el Parlamento acusa al presidente de la República, la denuncia va a la Fiscalía, el fiscal de la Nación, de acuerdo a la nueva Constitución, tiene la obligación de denunciar y se abre propiamente la instrucción. Este informe en realidad sabíamos de su existencia, pero nunca tuvimos la oportunidad de leerlo en su integridad. Que está desaparecido. Simplemente estuvo oculto durante más de 20 años. Y hace algunos días IDL Reporteros ha publicado íntegramente la versión de este informe de Hugo Sibina. Y ciertamente no solo corrobora muchas de las cosas que se decían o se afirmaron a lo largo de la investigación que efectuamos nosotros en el Congreso disuelto inconstitucionalmente por Fujimori, sino que además trae novedades como por ejemplo la compra de un avión con Sanati, un DC-8, por un valor de $4 millones. Adicionalmente prueba que el soborno que Siragusa le pagó a García sí se efectuó. No, pero con más precisión, ¿no? Hay sí. más precisión de... O sea, y además llega a probar que no se conocían Siragusa ni Sanati. Claro. Por lo tanto, la versión que dio Siragusa era cierta, porque García fue el que le proporcionó el número de la cuenta y el nombre del banco para que Siragusa le depositara, como él señaló, las contribuciones, claro, ¿no? Y en realidad el juez Sibina lo que hace es probar el circuito de dinero, el recorrido. En ese entonces no existía la figura de lavado de activos, no, que hoy día sí está legislada, pero prueba, por ejemplo, cómo Siragusa deposita el soborno en el Barclays Bank de Gran Caimán, cómo se verifica a través del levantamiento del secreto bancario, es decir, del mecanismo legal para obtener la información, luego cómo de esa cuenta en donde se encontraron más de $6 millones por versiones dadas e indagaciones judicialmente Sanati, ¿no? Sí, Sanati dice que de esos 6, 2 y pico eran de García. Que ya no era uno. O sea que en realidad del millón del soborno resulta que aparecía otro millón. Claro. También se verifica que en el negocio del avión, García, como parte de pago, le ofreció una casa que de la cual él era propietario, cercana al hipódromo de Monterrico. Es decir, trae más información de la que teníamos y se conocía. Y además prueba también el retorno de ese dinero ilícito al Perú para la compra de Canal 13 y de Radio 1160. Claro. En donde Sibina también llegó a interrogar a las personas involucradas en la compraventa de esos medios de comunicación.
Es decir, esto no es producto de la invención, De del odio, de la persecución política, de los banqueros, como decía en ese entonces, Claro. porque hay que recordar, ¿no? Sí, los los banqueros, banqueros, cuatro la banqueros. derecha, los banqueros, ¿no? Ajá. No. Entonces, resulta muy interesante porque, entre otras cosas, salvando las distancias y los contextos, prueba que todo calzaba. Cómo inició el proyecto del tren eléctrico sin estudios técnicos, Claro. cómo presionó a la empresa para el pago de las coimas. Y si hacemos un análisis no malévolo, como diría el García. personaje central, ciertamente muchos de esos patrones o de esa metodología se repite precisamente en su obra emblemática El tren eléctrico en su segundo gobierno, Claro. que es precisamente la obra que están investigando ahora, porque también durante la ejecución de ese proyecto se ha probado que se han pagado 24 millones de dólares en sobornos. Claro. Entonces, sí es, no solo desde el punto de vista de la novedad periodística, algo importante. Bueno, que creo que en cualquier país del mundo que se encuentre, después de muchos años, un informe de un vocal de la Corte Suprema que prueba actividad delictiva de un expresidente de la República, ciertamente no solamente va a servir para el análisis de la política, sino que servirá también para los estudiantes de Derecho, que pueden ahora acceder a este documento y con el expediente judicial hacer un estudio profundo de cómo se manejaban las cosas en ese entonces, las dificultades que en muchas ocasiones se tiene para encontrar la verdad, pero finalmente la verdad tarde o temprano aparece. Y otro detalle interesante que divulgó IDL Reporteros es la resolución de la Corte Suprema que declara fundado el pedido de prescripción que hizo Alan García. Así es. Durante años, los defensores de oficio de García, sus parlamentarios, el abogado del Castillo, Mulder recientemente, señalaban que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ni la la Comisión... No. Acá también podemos revisar el pedido de prescripción sobre esta acusación. Y precisamente la resolución de la Corte Suprema, que se puede leer íntegramente, en donde declaró fundada la prescripción, y razón por la cual, como sostuvimos a lo largo del tiempo, García nunca podrá exhibir una resolución del Poder Judicial peruano absolviéndolo.